Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo, seamos todos fortalecidos en todo momento para poder tener victoria contra el engañador, mis hermanos, que anda muy fuertemente engañando en este último tiempo y haciendo todas sus obras de maldad, separando, dividiendo, destruyendo, amargando corazones, quitando fe, fuerza, paz, amor, palabra, entendimiento. Todas las cosas, mis hermanos. Debemos estar muy fuertes. Debemos estar bien en el Señor, mis hermanos. Esa es la verdad. Porque si no, de lo contrario, vamos a estar peligrando de una muerte eterna. Lo cual es muy serio, mi hermano. Nadie quiere tener una muerte eterna. Les quería compartir palabra escrita en Proverbios 9, 1 al 6. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Bueno, mi hermano, primero que nada, pues habla de la sabiduría. Sabemos que en el Señor tenemos todo el saber, toda la sabiduría, entendimiento en Él. Y como dijo Juan, dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y sin Él, y por Él fue todo lo que ha sido hecho, fue por Él, y sin Él nada hubiese sido hecho. O sea, diciendo claro que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es como el que posee todo el control de mi cuerpo es el alma y soy yo. Yo soy el que piensa en mi cuerpo. O sea, yo soy el que toma las decisiones, el que si quiere levantar un brazo empiezan a actuar los nervios y los pulsos del cuerpo para hacer levantar ese brazo, y si no, no. Y yo incluso yo puedo pensarlo, que lo puedo levantar, pero al final puedo tomar la decisión de que no. En mi corazón, en mi alma, en el espíritu. Entonces, es semejante. Porque dice: al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces es como lo mismo en un cuerpo. El Padre es el que tiene el dominio y el poder y el control de todo. Pero funciona junto. Es el mismo, es uno. Yo soy uno, un ser viviente, pues con mi cuerpo, con mi boca y la palabra que sale de mi boca. En mi boca, pero sale de mí, de mi alma, de mi corazón. Al final soy yo. Pero así es un cuerpo. Tiene
distintos miembros, pero son un ser. Así Dios también. El Padre, pues, el Padre y Espíritu Santo es Dios Todopoderoso, el que está en todo lugar, es Espíritu. Y Cristo, pues, es su verbo. Y por ejemplo, yo mismo puedo pensar algo, pero no se puede hacer real, no se puede oír aquí mi pensamiento o la idea de mi corazón si yo no tengo mi boca, mi verbo, la palabra funcionando. Como yo ahora, pues, la palabra viene del Espíritu Santo a mi corazón, pero de mi corazón tiene que pasar por mi verbo, por mi boca, para que ustedes, mis hermanos, o cualquiera al que yo converse, cualquier tema, cualquier cosa de mi corazón, tiene que pasar por mi verbo. Entonces, yo lo pensé, yo di la idea, pero mi boca es la que la da aquí. Entonces, como dar una solución de un problema y decir, ordénalo aquí, ordénalo acá. Puedo decir, yo lo solucioné, pero como las órdenes de hacerse las cosas, las dio mi boca y el verbo que hay en mi boca. Entonces se dan cuenta, pero soy yo al final. Soy yo, ¿entienden? Entonces por eso ahí explica, dice, y en el principio era el verbo, o sea, lo primero. O sea, él es la palabra de Dios. No, antes de él no había palabra de Dios. Y no había otra palabra de Dios ni nada porque Él es el que ha sido siempre. ¿Mm? Es como que yo dijera, antes de mi boca había otra boca y nunca. Pues nací con la misma boca. Y la misma boca que habla, el mismo verbo. Entonces, Espíritu Santo, mi cuerpo está cansado. Entonces, mi hermano, ahí dice claro que el verbo era con Dios, o sea, Cristo era con Dios y el verbo era Dios, Cristo era Dios, porque Él fue el que creó todo, por su boca, por su palabra. En Él actúa la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, imagínense. Qué tremendo. Entonces, mi hermano, ¿quién tiene toda la sabiduría del saber? ¿Quién ha visto todas las cosas? Porque hay hombres que se pueden creer muy sabios, muy listos y todo. Pero todo lo que ellos han descubierto, todo lo que ellos saben, Dios ya lo sabía. Dios lo creó. Y a lo mejor dicen que descubrieron algo. Bueno, descubrir es una palabra correcta porque descubrir es como algo que puede estar tapado, oculto. Y tú le sacas la tapa para que todos lo vean. Y lo descubres. Pero nadie ha creado algo. Solo Dios. Entonces está bien la palabra que descubre las cosas. Porque hay alguien que para que ellos las descubran, hay alguien que las creó ya, y es Dios. Y hay cosas que pues, aunque Dios sabe que se pueden hacer, Él las tiene ocultas, porque son cosas que no son para bien. Por ejemplo, mezclar ciertos materiales y ciertas cosas de ciertas formas para crear energías, como las que hay en el mundo eléctrica, cosas nucleares. Entonces son cosas que no traen un espíritu de bien en ella. No que Dios no supiera cómo hacer eso, pues obvio que Él es el que permitió que todas esas cosas estuvieran. Entonces, mi hermano, ¿quién es el que tiene toda la sabiduría? Es Dios. Dios, pues, mi hermano. Porque Él ha visto desde siempre, desde que se fueron creadas las cosas, Él la ordenó.
Y Él ha visto cómo transcurren todas las cosas, nuestras vidas, y cómo tantas generaciones han vivido esto y siguen los padres siendo semejantes a los hijos. Y el que hace cierto pecado y cae en ciertas cosas, ciertos demonios, ciertos espíritus, termina en una muerte de una forma y de otra. Él ha visto todo, mi hermano. Todo eso lo ha visto y lo ha sabido antes de que pasara. Entonces, ¿quién es el que va a saber más? ¿Dónde está la sabiduría en realidad? En Dios, mi hermano. En Dios. Y Dios el Padre, el Hijo. ¿Y quién es Dios? El Hijo con el Padre, pues es Cristo. Entonces aquí vamos a entender esto. Dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Qué puede ser la casa para Dios? Para un espíritu. Porque Él es el Padre de los espíritus. ¿Qué puede ser la casa para Dios? Una casa. Un lugar donde posar su presencia. Un lugar donde posar su presencia. Un templo. Donde Él posa su presencia. Lo que Él es. Porque Él es espíritu. Y el primer templo que tiene Dios, el unigénito Hijo de Dios, es Cristo. Pero Él es uno con Dios, es contado como Dios mismo. Lo dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién edificó su casa? Cristo. Cuando estuvo en cuerpo, predicó y todo, tuvo victoria y edificó su casa. Dios edificó su casa. Y luego de eso se separó en cuerpo y se hizo espíritu para ser glorificado y poder estar con todos nosotros, estando con nosotros y en todos nosotros, sanándonos a nosotros, pues se tenía que hacer espíritu, que es algo mayor que un hombre de carne. Dice, la sabiduría edificó su casa. Cristo edificó su casa. ¿Qué es su casa? Su iglesia, donde Él posa su Espíritu Santo, donde Él puede posar, donde Él puede alojarse, donde Él puede estar, en un templo. Nosotros somos sus templos, mi hermano. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Sabe lo que es eso, cierto? 7 columnas son los 7 candeleros que están en el trono de Dios. ¿Y qué son esos 7 candeleros? Son las 7 iglesias. Que están esparcidas alrededor del mundo entero. Entonces, eso es su casa, su iglesia, donde Él posa su presencia. Entonces ya vamos entendiendo, dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Por qué la edificó? Él edificó prácticamente su iglesia, pagó un precio y todo. Labró sus 7 columnas. Labrar, el labrador, alguien que trabaja para que un árbol o una vid dé buen fruto, o el mejor fruto. Lo poda, lo trabaja, lo cuida, lo riega. Labró sus 7 columnas. Trabajó con la iglesia, que para Él es una, pero está dividida en 7. Estamos hablando de Proverbios, mi hermano, cuando Cristo todavía ni venía. Pero aquí está Cristo. Y aquí dice lo que Él iba a hacer. Lo que Él venía a hacer. Edificó su casa, labró sus 7 columnas, los 7 candeleros,
que son las 7 iglesias. Mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa, juicio. Y todo esto viene de Cristo, mi hermano. Él que hizo esto, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, su iglesia, sus siervos. Sobre lo más alto de la ciudad clamó, donde fue crucificado. Ustedes saben que fue en el monte, fuera de la ciudad, pero en lo alto. Dice, en lo más alto de la ciudad clamó, y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. ¿Qué dijo él? Tenéis que venir a comer mi carne. Y cuando hizo la cena, le dijo, y este pan que partimos es mi cuerpo, que por vosotros es Espíritu Santo, es destruido o partido. Entonces dice a los faltos de cordura, venid y comed mi pan, su cuerpo, y bebed del vino que yo he mezclado. Y este vino representa mi sangre. Así le dijo a ellos. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Entonces ya podemos ver que ahí había una profecía de lo que hizo Cristo, que Él es la sabiduría. Él es el que puede saber todas las cosas porque ha estado desde el principio con Dios y sabe todas las cosas. Ha estado desde siempre con Dios. Y ahí dice que decía, venid y comed mi pan, y mandó a sus criados, a sus criadas, a decir y a trabajar. O sea, la predicación, mi hermano, labró sus 7 columnas. Eso quiere decir que Él está trabajando con nosotros. Él está trabajando su iglesia. Y no cualquiera que edifica su casa, y imagínense si un simple quiere hacer su casa y lo trata de hacer lo mejor, lo más cómodo, porque ahí va a vivir él, va a morar, va a quedar ahí. Entonces el que edifica su casa lo va a hacer con lo mejor que puede y lo más cómodo. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Dios también? O sea, va a edificar su casa con cualquier cosa, con siervos infieles, soberbios, irrespetuosos, que no quieren hacer su voluntad. Yo creo que no, mis hermanos. Cualquiera que quiere tener su casa o un lugar donde él estar, que sea un lugar cómodo, que sea conforme él quiere. Entonces, ahí podemos ver todas esas cosas, mi hermano, porque el Señor dice que Él entregó su vida por nosotros, y no fue solo metafóricamente hablando en el sentido de que murió, sino que Él realmente entregó su vida conforme a la Escritura por nosotros, para darnos vida por medio de Él, de su sangre. Porque ustedes saben lo que dice en la Escritura acerca de la sangre. Dice que no beberán la sangre, porque la sangre es la vida de los seres vivientes. Porque la sangre es la vida de los seres. Y Él dio su sangre por nosotros. Nos dio a beber de su sangre. Eso significa espiritualmente cuando Él nos bautiza con su Espíritu Santo. Él nos dio a beber de su sangre, de su vida. Para que vean qué tremendo regalo. Un regalo que pues los que no son del Espíritu Santo y los que no
tienen arrepentimiento en Dios no comprenden, pero el que es de Dios comprende, comprende un regalo inmenso, darnos de su vida para poder nosotros vivir por Él. ¿Se dan cuenta por qué todo es por medio de Cristo? Porque sin Cristo no vamos a tener vida, no vamos a recibir de su vida, de su sacrificio. Porque fue un sacrificio, mi hermano. O sea, Él sacrificó todo para hacernos vivir a nosotros. Nos dio de su pan, su cuerpo, que decía que por vosotros es partido, o sea, por sus discípulos y por todos nosotros que somos parte de ellos, de su labranza, de su trabajo de Él. Entonces nosotros también tenemos que seguir dando frutos, pues, mi hermano. Esa es la verdad, que hablábamos de los pámpanos la otra vez. Tenemos que seguir dando buenos frutos. El Señor, el Padre, nuestro Señor se encarga. Él es el labrador. Entonces Él está con nosotros para que nosotros podamos dar buenos frutos. Nos da su Espíritu Santo. Y muchas cosas, mi hermano. Entonces el reino de los cielos tiene cosas muy grandes para los que son hijos de Dios. No sé, el mundo lo ve como un sacrificio en una cruz, con una estaca y todo, pero no comprenden lo que es en realidad el reino de los cielos, la escritura, y no solo lo físico que entra por los ojos, sino lo espiritual del verdadero significado de todo lo que Dios hizo por nosotros. El sacrificio y todo lo que Él se entregó a nosotros, porque Él nos dio a beber su sangre, nos dio a beber su vida, su carne, para que junto con Él podamos reinar. Él se entregó a sí mismo, a nosotros, mi hermano. Es como su cena más preciosa que nos dio de comer. Claro que está la cena de las bodas del Cordero, pero eso va a ser espiritualmente real, vivido, pero no es nada más y nada menos que la última cena de victoria, pero espiritualmente Él ya hizo esa cena con nosotros, cuando nos hace nacer de nuevo y todo, pero espiritualmente de nuevo la va a representar en la cena de las bodas del Cordero, porque Él se entregó completamente a nosotros, mi hermano. Su misericordia es inmensa. Primero nos dio a beber su vida para tener vida, su sangre. Y lo hizo con sus discípulos, físicamente. Pero eso tenía representación espiritualmente para que durara hasta el día de hoy. Porque el Espíritu es el que dura para siempre. Pero lo representó en una cena. Entonces nos dio a beber su sangre, mi hermano. La sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo nos dio a beber su sangre, su vida. Porque en Génesis, creo, pues ahí dice, y no beberás su sangre, porque la sangre es la vida. Entonces Él, no metafóricamente, realmente, física y espiritualmente nos dio a beber su sangre. O sea, Él nos dio a beber su vida. Y nos dio a comer de su carne, tal cual Él lo dijo, aunque pensaban que hablaba locura. Los de la tierra, los que no tienen entendimiento, se fueron todos los que le andaban siguiendo de cuando les dijo esas palabras: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que no come de mi carne. Se dan cuenta, y ellos dijeron: ¿cómo vamos a comer su carne? Pero Él nos dio a beber su sangre, nos dio a beber su vida primero para tener vida, y luego nos dio a comer su carne. ¿Y cómo nos dio a beber su sangre? Entregando su sangre y haciendo ese sacrificio, entregando su sangre, para que todos por medio de su sangre seamos limpiados. Nosotros tomamos esa sangre y nos limpiamos.
Y esa vida que está en la sangre se está con nosotros por medio de Él, porque es su vida. ¿Por qué creen que Él dice, yo vendré y me tomaré a mí mismo? Porque ahora Él está en nosotros. Por eso fue una victoria muy grande el sacrificio en la cruz de Cristo, mi hermano, sobre el enemigo. Él pensó, lo estoy torturando, estoy haciendo, disfrutando, pero él no estaba viendo espiritualmente la victoria que estaba teniendo Cristo. Y lo valiente, lo buen, poderoso que fue al poder vencer, mi hermano, fue una batalla terrible. Entonces Él nos dio de su sangre, nos dio de su vida para poder vivir nosotros, por Él. Y nos dio de su carne para poder ser injertados a su cuerpo. Su pan, el pan que descendió del cielo, nos dio a beber de su carne, a comer de su carne, para poder ser injertados a su cuerpo, mi hermano. O sea, son cosas muy grandes lo que hizo Cristo en ese sacrificio. Y Él para que lo recibe y es bautizado en el Espíritu Santo. Son cosas demasiado grandes. Nos dio a comer de su carne. ¿Quién va a hacer eso por sus amigos? Y ni siquiera por sus amigos, sino que por gente que era pecadora y mala. Entregar su vida y retenerse de todos los placeres del mundo y todas las cosas para puro venir a salvarnos a nosotros. ¿Quién más iba a actuar más en su amor, en ese amor tan grande? Entonces Él nos dio a beber de su sangre, de su vida, nos dio a comer de su carne para tener vida en Él y tener un cuerpo en Él, injertarnos en Él. O sea, tienen significado muy grande, como el olivo silvestre que se injerta al buen olivo. Así nos injertó Él por medio de su sacrificio. Y entonces, mi hermano, es que esto no es solo para entender lo aprendido. O sea, no sacas de aprendértelo y como querer entenderlo y como que lo entienden en un nivel de entendimiento terrenal, pero no lo entiende en un nivel de entendimiento celestial, del cielo. O sea, lo que Él nos dio es un regalo demasiado grande, mis hermanos, que no tiene precio. No puedes pagarlo. No puedes. Él dio mucho, lo dio todo por nosotros. Y por eso está escrito en Apocalipsis, se vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy vosotros también estéis. Y ese vino y esa sangre es su Espíritu Santo, mi hermano. Y ese pan y esa carne también. Es que Él nos limpia, aún en nuestro cuerpo. Entonces, ahí pueden ver, por eso dice, vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy vosotros también estéis. Porque todos los hijos de Dios hemos bebido de su sangre, de su vino, de su vida, de su Espíritu Santo. Y Él mora en nosotros. Y aparte hemos comido de su carne. Todos los que son hijos de Dios tienen que haber sido partícipe de la mesa de Dios. Por eso dice, no podéis estar en la mesa de Dios y en las de los demonios. No pueden. Porque al momento que estás en la mesa de los demonios eres de allá. Y ellos no te van a soltar por nada. Y la mesa de ellos es inmundicia y pecado. La mesa de Dios es santidad. Y en esa mesa estás tomando vino. Estás tomando la sangre preciosa de Cristo. Y en esa mesa estás comiendo su carne, su pan. Y te estás limpiando por medio de esas cosas, mi hermano. Y en esa mesa tú te injertas al buen olivo, te injertas a Cristo, al pueblo de Dios, al templo, a su iglesia. O sea, son cosas muy grandes en el entendimiento de nuestro Señor, mi hermano.
en el entendimiento verdadero de las cosas. El regalo que nos dio nuestro Señor son cosas muy grandes. Y bueno, lo que leímos más que nada era para demostrar que lo que Él hizo, todo lo que Él hizo, estaba profetizado desde siempre, mi hermano, lo que Él vino a hacer a la tierra. Y que los profetas de una forma u otra escribieron de Jesucristo siempre. David, Salomón y todos, mi hermano, escribieron de Él, pero en formas diferentes, en parábolas diferentes. Ahí lo representa como la sabiduría. David le dice, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y también escribió sobre Cristo diciendo, y sobre mi ropa echaron suertes, y repartieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y eso pasó cuando lo crucificaron, mi hermano, para que vean cómo Cristo cumplió, pero exacto, al pie de la letra, toda la escritura, porque es Dios, y es el que tiene el dominio sobre todo. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos, que el sacrificio de Cristo fue una victoria muy grande y una entrega muy grande. Él nos amó y nos ama mucho lo que Él hizo. Mucho, mi hermano, mucho. Tienes que amar mucho para hacer lo que Él hizo. Mucho. Mucho. Y negarte a mucho. A mucho. Él nos dio su vida. Su sangre por nosotros, dio su vida. Y esa cena que dio a su discípulo no fue solo esa cena física, mi hermano. Esa cena Él la está dando a su iglesia siempre, a los que van entrando. Tiene que hacerlo sí o sí, para que puedan tener victoria. Darnos de su sangre preciosa, de ese vino, ese Espíritu Santo, porque el vino ustedes saben que embriaga. Por eso la infusión del Espíritu Santo también se representa con vino. Porque cuando viene el Espíritu Santo, pues gritas y lloras y gloria a Dios y te sientes libre. Mi Señor. Entonces, tenemos que entender claro en el Espíritu todo lo que Él dio por nosotros. ¿Y por qué están escritas ciertas cosas, mi hermano? Pues el que entiende la Escritura en el Espíritu Santo, tú vas a ir relacionando por medio del Espíritu Santo una cosa y otra y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Y que rectifica y clarifica lo que Él ya hizo por nosotros. Por algo Apocalipsis dice, y lo vuelvo a repetir, vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, si eres hijo de Dios, necesariamente vas a tener que tener esa unción, porque Él va a venir a buscarse lo que Él dio, su sangre, o el Espíritu Santo, su vida, y su carne. Él nos dio a comer de Él, mi hermano, ¿se dan cuenta? Y a sus discípulos también se los dijo, cuando les dijo, aquí en la tierra los reyes se glorían de la autoridad, o sea, ejercen dominio sobre los hombres y se glorían de eso, pero entre vosotros no será así. Sino que el mayor, el que quiere ser mayor, será siervo de todos. O sea, va a tener que servirle a todos.
Y dijo, también dijo, mi Señor, Espíritu Santo. Él también dijo, mi hermano, que le estoy pidiendo fuerza a mi hermano. En realidad mi cuerpo está bastante cansado, al nivel de que pues me puedo quedar dormido. Tanto cuando ya tienes un cansancio grande y te está atacando espíritu de sueño muy grande, pasa que te nubla, mi hermano. Que ya no puedes pensar, que estás en algo y se te sale el tema. Por eso digo Espíritu Santo, porque Él es el único que me mantiene. Entonces mi hermano, él también dijo, eh, no es mayor el que se sienta a la mesa y, y no el que sirve. Y dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero en el reino de los cielos mayor es el que sirve. Pero él le dijo a su discípulo eso por el orden que hay aquí. Dijo, ¿no es mayor el que se sienta a la mesa y le sirve? Y él dijo, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, él sirve a nosotros. ¿Y qué nos está sirviendo? ¿Qué nos está sirviendo él siempre? Su vida, su sangre y su carne. Es como que él está ahí en la mesa, para que todos coman de él. Tomen de su vida, coman de su carne, para injertarse a Dios. Porque van a comer espiritualmente Espíritu Santo, que es su vida, la vida, es lo que Él es. Mire el regalo, mi hermano, Él nos dio su vida, para que nosotros muertos viviéramos. Y espiritualmente su pan o su carne, su palabra. Él es el pan, el verbo. Él es el verbo. Entonces nosotros también comemos su palabra. Y es como si comiéramos su carne. Y entra el espíritu de Él en nosotros, de esa sabiduría, de ese saber. Y con eso nos injertamos a Dios, al templo, al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. O sea, es que cuando tú lo entiendes en el espíritu, como que quieres decir metafóricamente, hizo muchas cosas, pero en realidad te das cuenta que lo más metafórico fue lo físico que Él hizo, porque eso fue metafórico. Y aún no metafórico en el espíritu, mi hermano, cuando hizo la cena y explicó esas cosas y la hizo vivido aquí. Pero en el espíritu tú ves real hasta cómo Él aún está dando su vida y su sangre a nosotros y su carne, para que nosotros con su carne nos injertemos, o sea, como olivos silvestres, pero nos tengamos la capacidad de injertarnos a Él, porque nos da su savia, su carne, su cuerpo, y nos podemos unir a Él. Y un muerto, algo muerto no se puede unir a algo vivo, mi hermano. Entonces tuvo que darnos su vida para que nos pudiéramos injertar. ¿Se dan cuenta? Qué inmenso regalo nos dio Cristo. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Ese es el regalo. Él ya hizo todo, todo eso. Él venció, Él no. Llega y nos da su Espíritu Santo. ¿Y qué hay en el Espíritu Santo? Victoria, pues ya venció. El Espíritu Santo puede ir en contra del mundo, el Espíritu Santo puede hacerte libre, el Espíritu Santo tiene la verdad, el Espíritu Santo tiene la vida, el Espíritu Santo te injerta a Cristo, el cuerpo de Cristo. Prácticamente es como tomar a alguien que está muerto, ponerle vida y ponerle un pedazo de cuerpo para que Él pueda ir a reclamar un pedazo en tu reino, en un lugar donde estás tú. O sea, pueda Él hacerse un miembro de tu cuerpo. ¿Mm? Es como que este dedo nunca me perteneció, pero yo a él le pongo de mi genética, le pongo mi genética y lo injerto a mí.
sea un regalo muy grande, un sacrificio muy grande, algo muy real. No quiero decir ni metafórico, mi hermano, porque para mí no es metafórico, para mí es real lo que él hizo. Y qué amor tan grande nos tuvo el Señor, qué amor tan grande. Debemos comprender esas cosas, mi hermano, para no despreciar esa sangre preciosa. Imagínense el sacrificio tan grande que él hizo para que algunos no lo aprecien, para que algunos anden en sus asuntos del mundo, no quieran predicar, no quieran ayudar ni salvar a nadie más, y quieran por dinero llegar al cielo sin hacer un esfuerzo, sin demostrar amor, sin hacer obras de amor. Los frutos de ese Espíritu Santo en nosotros, de esa gracia en nosotros, que se afloren en el mundo aquí, se demuestren por medio de nosotros, que somos templo de su vida y de su sangre y de su carne. Entonces, ¿qué tipo de cristiano es ese? O sea, imagínense el padre que ve que su hijo hizo tan grande sacrificio por nosotros. ¿Qué cree que piensan ustedes? ¿Qué cree que él va a pensar de, aunque él ame mucho, él es amor, pero qué creen que va a pensar del que no ama a su hijo? Del que se dice cristiano, pero no le importa que le haya dado de comer de beber su sangre y que se haya matado a sí mismo, aunque no murió, pero sí murió, tuvo que tener un tiempo de muerte para poder cumplir ese sacrificio, mis hermanos. Y él se mató a sí mismo para darnos de comer de su carne, para injertarnos a su cuerpo y darnos vida para poder resucitar de entre los muertos. Porque eso es lo que él hizo con nosotros, nos resucitó de entre los muertos. Y que después que hizo todo eso, nosotros volvemos al mundo. Y no apreciamos ese sacrificio tan grande de Dios. Es algo muy terrible, mi hermano. Imagínense, está escrito, dice, si en la ley de Moisés el que no obedecía merecía la muerte. Y muchas veces murieron por la justicia de Dios. Dice, ¿cuánto más crees tú que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es como que te están dando lo mejor que tienen, lo más que costó hacerlo y todo, que tú digas, no, no me gusta, y lo pisas. No, no me interesa. Qué terrible, mi hermano. Eso también está escrito. Que el Señor a todos los que rechazaron a su Hijo, rechazaron su invitación, a todo eso, el Espíritu Santo, Él mandó a su siervo. Dice que después mandó a su hijo, porque dijo, tendrán respeto a mi hijo. Y dice que también lo golpearon y lo mataron. Dice, ¿qué pensáis que hará el Señor de esa viña o de esa tierra con esos que le arrendaron? O sea, con esos labradores, no sé cómo dice, no me acuerdo, pero ¿qué piensas que va a hacer él? Entonces, ¿qué piensas que va a hacer Dios con los que rechazaron la salvación, con los que menospreciaron a Cristo? Y todo lo que Él dio por nosotros, Dios sabe. Imagínense si yo lo estoy entendiendo por medio del Espíritu Santo y digo, wow, qué grande lo que Él hizo. ¿Cuánto más sabe Dios el Padre que Cristo entregó todo por nosotros? Y Él hizo todo por nosotros, porque algunos se basan en eso que dice, Él hizo todo. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Esa es la verdad, pues, mi hermano. La verdad. Él hizo todo. Él nos dio un espíritu que da victoria. Un espíritu santo
que te hace amar a Dios, al reino de los cielos más que a este mundo, y nos injertó en su cuerpo, nos dio a comer de su pan, pagó el precio, era morir. Porque dice, si el grano no cae en la tierra y muere, o sea, el grano que va a dar el fruto tiene que morir para que salga más fruto de él. Y él lo explicó así tal cual y lo hizo. Entonces no fue algo tan sencillo, mi hermano. Fue algo muy grande. Fue algo muy grande, mis hermanos. Y no es de menospreciarlo, no es de botarlo a la nada por riquezas y tonteras materiales. No, es algo muy grande. Aquí tenemos que ser muy entendidos en Dios, mi hermano. Tenemos que tener Espíritu Santo, ojos para ver, oídos para oír y entendimiento para entender. ¿Cuánto cristiano muerto anda por ahí? Que no ama a Dios, que no le importa, y Él dio todo por nosotros. Pero es que aquí no es que es tan difícil, porque yo lo veo en el Espíritu, mi hermano, que me lo escuchan, pero lo escuchan como se lo escuchan a todos. Él dio todo por nosotros. Amén, 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 amén. Pero no lo entienden. No lo entienden. Creen que lo entienden, pero no lo entienden. Solo escuchan la oración verbal, pero no lo entienden donde tienen que entenderlo. No lo ven, porque el que es del Espíritu Santo lo ve. Ve eso que de verdad es algo muy grande. Lo entiende. Bueno, mi hermano, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude. Él nos ayude a apreciar todo lo que Él hizo, porque Él hizo todo, Él nos dio su Espíritu Santo, nos dio la victoria, Él nos dio todo para vencer. Pero eso no quiere decir que no hayan obras, que no van a haber obras por medio de ese Espíritu que Él nos dio. Y que Él no va a venir a pagar a cada quien conforme a sus obras, no quiere decir que eso no esté escrito y que Él mismo lo haya dicho. Así que no andemos acomodando las escrituras para mal, para un espíritu que no es agradable a Dios. Porque vamos a ser engañados, mi hermano, por falso espíritu. Y cuando nos demos cuenta, vamos a abrir los ojos en el fuego eterno. Es preferible arrepentirse ahora. Es preferible, no sé, mi hermano, que te reprendan de una manera muy terrible y humillarse, aceptarlo, que cuando ya sea tarde, querer arrepentirse, querer volver atrás y no se va a poder. Eso sí que va a ser terrible, mi hermano. Eso sí. Entonces debemos ser conscientes, mi hermano, y apreciar la salvación. Y como leíamos también el otro día, decía salvarse o salvaros con temor y temblor. Procurar vuestra salvación con temor y temblor. O sea, muy seriamente, mi hermano, no de juego. Temer al pecado y a todo lo que nos saca de ahí. ¿Se dan cuenta? Los amo, mis hermanos, abrazo fraternal a todos mis hermanos. El Señor nos ayude, el Señor nos alimente, el Señor nos guíe, el Señor nos fortalezca. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son sus palabras, son sus promesas y son reales. Entonces, mi amado, sigamos adelante. El Señor nos ama, el Señor nos da fuerza y el Señor está con nosotros, mi hermano. No se preocupe. Y todos los procesos, Él nos está ayudando. Estemos sanos, estemos enfermos, estemos con problemas, no estemos con problemas, estemos atribulados, no estemos atribulados. Él está con nosotros, mi hermano, y debemos creerlo. Y todas las cosas, cuando tenemos fe, cuando creemos de verdad, obran para bien. Y Él las va a ordenar para mejor. Confiemos, mi hermano, que nuestro Dios es poderoso, es el más poderoso,
es el que tiene todo el poder y todo el dominio. Entonces, hagamos su voluntad y aceptemos su voluntad. Los amo, abrazos fraternales para todos mis hermanos en el Señor. Sigamos predicando la verdad, sigamos trabajando, sigamos anunciando, sigamos haciendo todo lo que el Señor nos ha mandado. Lo que nuestro Señor nos ha mandado. Entonces, ¿por qué le vamos a llamar Señor, Señor, si no hacemos lo que Él nos manda? Hagamos lo que Él nos manda, amémoslo, tomemos aprecio, tomemos en cuenta todo el sacrificio que Él dio por nosotros. Nos dio su vida, mis hermanos, y nos dio a comer su carne para injertarnos a su cuerpo, nos dio su vida para vivir, y no fue solo metafóricamente. Como muchos de ahí, por ahí andan mintiéndoles, tomándoles su dinero, sus cosas, y le dan cosas metafóricamente. O sea, Él se entregó entero a nosotros, pero tenía que hacerlo aún físicamente. Y lo hizo. Y fue muy difícil. Los amo, mis hermanos. El Señor los ama. Sigamos adelante. Sigamos predicando. Sigamos, mis hermanos. Y guardemos bien la fe en Cristo y guardemos bien esta palabra de verdad. La palabra de Dios. Guardémosla bien en nuestros corazones, para poder ser luz, para poder ser lumbrera, para tener nuestras lámparas encendidas hasta que el día que Él venga. Guardémosla bien. O sea, guardémosla ahí, dejémosla ahí, que salga por nuestra boca siempre, esté grabada en nuestros corazones. Y guardémosla bien, mantengámosla en nosotros, su palabra viva y real espiritualmente. Y no andemos tomando cualquier otra cosa, cualquier otro mensaje que te quiera cambiar la palabra que es para el Espíritu Santo. Es de justicia, es de verdad y es de santidad. Y te quiera llevar tu corazón a la riqueza, al mundo, a cosas vanas, a cosas materiales y a cosas del mundo. No. O a la dejación y a la flojera espiritual, mi hermano, de no predicar, de no querer hacer nada, porque todo lo hizo Él ya, mientras yo estoy afanado, trabajando por mis cosas y por mis propios propósitos y las cosas del mundo. Y no importa que los demás se pierdan, que no haya predicación, total, Dios hizo todo. ¿Quién dijo que eso es real? Eso no es el Evangelio. Los amo, mis hermanos, Dios los bendiga, abrazos para todos. El Señor ya viene, Cristo viene ya, el tiempo es corto, vienen cosas, no sé si terrible decir la palabra como yo lo veo en el Espíritu Santo, pues vienen cosas que va a costar. Vienen como dice la Escritura, gracias Señor. Vienen ayes, a la tierra. Pero uno como hijo de Dios pues lo ve como lo que tiene que pasar, como la gloria de Dios más que nada, y como que sabes que va a ser difícil, pero te alegras porque también es parte de lo que tiene que suceder y es parte del reino de los cielos. O sea, de todas las cosas que tienen que suceder para sacar el buen trigo de este campo, o los buenos frutos de este campo, o a los escogidos, o sacar lo bueno del reino de los cielos, que somos nosotros sus hijos, mi hermano. Todo esto tiene que ocurrir. Entonces no debemos temer, debemos vivir tranquilos, confiados en Dios. Confiados en Dios, mi hermano, porque en Él no vamos a tener problema alguno. Si Él quiere tomar nuestra vida, tenemos que estar dispuestos. Y sin miedo, mi hermano, porque Él, si quiere tomar nuestra vida, va a tomar nuestra vida de carne, pero en Él tenemos vida abundante. Los amo. Dios los bendiga. Sigamos adelante. Nuestro Señor viene ya. Ya viene. Amén. Gloria a Dios para siempre. A Dios nuestro Padre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Los amo, mis hermanos. Sigamos.